Entregué toda mi vida a mi hijo, trabajando en 3, a veces hasta 4 empleos a la vez, solo para saldar las deudas que dejó mi marido, para que mi muchacho pudiera ir a la universidad, para apoyar su carrera cuando apenas estaba comenzando. Ahora ya no me queda nada que realmente sea mío, salvo unas articulaciones desgastadas y un cuerpo cansado que ya no responde como antes. Todo lo que siempre quise fue un techo sobre mi cabeza y un poco de cariño, un poco de respeto del hijo, por el que lo sacrifiqué todo. ¿Acaso eso está mal? Es pedir demasiado. Si no fuera por el tesoro que dejó mi esposo, probablemente tendría que seguir trabajando hasta el último de mis días, tal vez morir en la calle sin que a nadie le importara. Estaba parada frente al fregadero, con las manos metidas en una palangana de agua tibia, tallando por tercera vez el mismo plato cascado. Me dolían los dedos, no por la edad, sino por algo más pesado, una angustia que se me pegaba al cuerpo como si fuera otra piel. Desde el comedor sus voces volvieron a sonar. «Mamá ya firmó los papeles», dijo Álvaro, esta vez más alto. «No es como si estuvieras haciendo algo con esta casa». Jimena añadió: «Es por el bien de todos, Dolores. No podemos seguir tirando dinero en una casa que se está cayendo a pedazos. No estás ayudando con los gastos, ¿o sí?». Sus palabras me llegaron como fragmentos de vidrio. Me sequé las manos despacio y me giré hacia el comedor. Los papeles ya estaban sobre la mesa, justo al lado del bolígrafo que Álvaro había dejado como si fuera un arma. «Me llamo Dolores Márquez. Tengo 60 años. He sido viuda desde hace casi 40 años. Esta casa, la colonial blanca que cruje, con hiedra ahorcando los ladrillos, alguna vez fue de Julián y mía. Mi difunto esposo construyó este lugar con más esperanza que dinero, y cada rincón guarda su huella. Cuando él murió, la mitad pasó legalmente a Álvaro, nuestro único hijo. La otra mitad, bueno, sigo aferrada a ella, para bien o para mal. Ahora quieren venderla, venderme, venderlo a él. Solo necesito tiempo para pensar», susurré apenas audible. «Pensar». «Has tenido semanas para pensar», soltó Álvaro. «Vamos, mamá, no hagas esto más difícil de lo que ya es». Jimena apoyó los codos sobre la mesa y me miró como si fuera un perro callejero. «¿Sabes? Hay casas de retiro muy buenas por aquí cerca. Algunas tienen actividades en grupo. Con suerte hasta podrías hacer amigas. Casa de retiro». Sentí que se me iba la sangre del rostro. Esa palabra pesaba más que la hipoteca que nunca terminamos de pagar. Significaba exilio. Significaba no despertar con la risa de Mateo abajo o no escuchar el viejo reloj del pasillo marcando otra mañana. Significaba ser olvidada, empacada y guardada como los libros que Jimena siempre amenaza con tirar. Justo la semana pasada estaba limpiando la sala y levantó mi copia maltrecha de Matar a un ruiseñor. «¿De verdad necesitamos todas estas cosas polvorientas?», preguntó sin esperar respuesta. «Solo están ocupando espacio». No respondí entonces. Casi nunca lo hago. Mantener la paz se volvió mi estrategia de supervivencia desde que Julián murió. Una parte duelo, otra costumbre, 3 partes miedo a que me echen, porque no tengo a dónde ir, no tengo ahorros, ni trabajo. ¿Quién contrataría a una mujer de 60 años con las rodillas llenas de artritis y sin experiencia reciente? Vivo con un cheque modesto de seguridad social. Apenas alcanza para comprar comida, mucho menos para pagar una renta, así que me quedé. Cociné, limpié, observaba a Mateo cuando los demás estaban demasiado ocupados. Yo era como una planta olvidada en una esquina, sin agua, pero que nadie se molestaba en tirar. Mateo, mi niño dulce, solo tenía 10 años, pero cargaba una sabiduría silenciosa que solo algunos niños poseen. A veces todavía se cuela en mi cuarto por las noches para mostrarme sus dibujos o hablarme de planetas. Dice que le recuerdo a Saturno porque eres un poco lenta y callada, pero sigues siendo genial. Además, tienes anillos, abuela, solo que no se ven.
Sonreí al recordarlo justo cuando la conversación en la mesa empezaba a calentarse otra vez. Ya estoy harta de esto, Álvaro, soltó Jimena. Lleva meses alargando todo. Ya podríamos haber cerrado esto. Ya tendríamos el adelanto para el nuevo lugar. Nuevo lugar. Sabía lo que eso significaba. Un departamento moderno, lejos de aquí, lejos de mí. Me senté lentamente en la mesa. Mis rodillas crujieron como tablas viejas. Miré los papeles, legales, fríos, definitivos, y luego lo miré a él. Sus ojos, entrecerrados por la impaciencia, ya no había calidez, solo cálculo. ¿Por qué haces esto?, pregunté. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Álvaro soltó un suspiro brusco. Porque, mamá, no podemos cargarte para siempre. Tenemos nuestras vidas. Jimena y yo trabajamos todo el día y al llegar a casa encontramos esto. Ni siquiera intentas ayudarnos, solo existes. Me estremecí. Existir, como un ruido de fondo, como polvo. Afuera un claxon sonó. En el barrio la gente estaba afuera, regando sus jardines, paseando a sus perros. La semana pasada en el mercado local, me topé con la señora Feldman, una vecina de antes. Me miró de arriba abajo. Mi suéter deslavado, los cupones de descuento, los zapatos desgastados. Forzó una sonrisa apretada. «Todavía aguantando, dijo. «Y por lo bajo, pobrecita». Hasta los desconocidos lo notaban. Era una mujer que ya no servía para nada. Las paredes de esta casa aún susurraban con la voz de Julián. El pasillo crujía, justo donde él se detenía antes de irse al trabajo. Su escritorio en el estudio seguía cubierto de polvo, intacto desde el día en que murió. Ellos veían esta casa como una carga. Yo la veía como un recuerdo de amor, de juventud, de risas, de él. «No estoy lista para firmar», dije en voz baja. Jimena puso los ojos en blanco. «¿Qué esperas, un milagro?» «No un milagro. Tal vez solo una razón. Algo, lo que sea». «Voy a hacer té», dije al levantarme. Era la única salida que tenía. En la cocina, me aferré al borde del mostrador mientras las manos me temblaban. No le temía a la muerte. Me asustaba desaparecer, despertar un día en una habitación blanca rodeada de extraños que me dijeran «señora» en vez de «mamá». Temía que, poco a poco, partes de mí se borraran hasta no quedar más que una carga por firmar y desechar. ¿Estaba siendo egoísta? Esa pregunta me siguió incluso después de salir de la cocina. Me perseguía como una sombra culpable tras cada paso sobre estas maderas viejas. La repetí una y otra vez al pasar frente al espejo del pasillo sin atreverme a mirarme. Le había entregado mi vida entera a mi hijo, mi cuerpo, mi tiempo, mi salud, cada pizca de energía que me quedó tras la muerte de Julián. Y lo único que alguna vez esperé a cambio fue que algún día me mirara como lo hacía Julián, con gratitud, quizás hasta con orgullo. Pero me había convertido en algo que él solo quería firmar y dejar atrás. ¿De verdad era tanto pedir? Que me recordaran, que me cuidaran. Me dejé caer al borde de la cama, dejando que mis pensamientos me arrastraran como una marea hacia atrás en el tiempo, de vuelta cuando era otra persona. Antes de ser Dolores Márquez, fui Dolores Luis Ellison. Enseñaba tercero de primaria en un aula tranquila bañada por el sol, con olor a gis y libros viejos. No era extraordinaria, pero sí confiable. Tenía un salario fijo, un departamento pequeño con pintura descascarada y el sueño de conocer París algún día. Luego llegó Julián. Entró en mi vida como una tormenta de verano, encantador, ambicioso, impredecible. Se dedicaba a importar y vender antigüedades raras, siempre hablando de bustos de mármol de Roma o cerámicas egipcias como si fueran sus vecinos. Había una energía en él que no podía resistir. Cuando amaba, creía. Y cuando creía en algo, tú también creías. Nos casamos en menos de un año. Mis padres eran cautelosos, pero yo era joven.
Él me hacía sentir que el mundo era nuestro, para conquistarlo. Cuando nos mudamos a esta casa, ni siquiera tenía plomería decente. Pero Julián la construyó habitación por habitación, con manos ásperas y ojos llenos de esperanza. No teníamos mucho, pero había risas, música, cenas tranquilas bajo luces colgantes en el patio. Y cuando nació Álvaro, Julián lloró. Nunca lo había visto llorar. Aquellos fueron los años dorados. Le iba bien, vendía a coleccionistas, museos, compradores privados. Viajaba mucho, traía recuerdos y anécdotas. Y aunque yo seguía enseñando, insistió en que redujera mi jornada para enfocarme en criar a nuestro hijo. Luego vino el trato. Julián dijo que cambiaría nuestras vidas, que era una oportunidad única, artefactos de una colección recién, descubierta en Europa del Este. Solo un último gran golpe, Sandy, me dijo. Luego nos retiramos temprano, viajamos como siempre soñamos, y yo siempre le creí. Pero ese trato involucraba a Esteban Vargas. Nunca me cayó bien Esteban. Tenía una sonrisa que no tocaba sus ojos y una manera de hablar que hacía que hasta los halagos sonaran como amenazas. Pero Julián insistía en que solo era directo. Él conoce gente, decía. Abrió puertas que yo no puedo. Discutían mucho al final. Recuerdo una noche, unas semanas antes del accidente. Julián llegó tarde, con el rostro pálido y las manos temblando. ¿Qué pasó?, le pregunté. Se sirvió un trago y se lo bebió de un solo golpe, murmurando. Esteban está metido hasta el cuello. Está pidiendo préstamos usando el trato como aval. Esto no está limpio. Entonces salte de ahí, le dije con el miedo ya instalado en el cuerpo. No puedo, no ahora. Esa misma noche volvió a salir. Dijo que tenía que arreglar las cosas. Fue la última vez que lo vi con vida. La policía dijo que fue un accidente de auto, falla en los frenos, una tragedia, nada más. Pero yo siempre supe que había algo raro. Julián era muy cuidadoso con su carro. Esa noche no había bebido, ni siquiera me dijo a dónde iba. Igual, acepté la historia. No tenía fuerzas para pelearla. No cuando las cuentas empezaron a llegar como olas que no paran. El negocio se vino abajo. Esteban desapareció. Todos los bienes estaban congelados o ya se habían esfumado. Me quedé con una casa imposible de sostener. Muertes que no podía explicar y un hijo que cada día se parecía más a su padre. Intenté volver a dar clases, pero ya no era la misma. El dolor te vuelve lenta. El mundo suena más fuerte. Las voces de los niños, que antes eran música, ahora me desgarraban por dentro. Trabajaba turnos nocturnos en una gasolinera, limpiaba medio tiempo en el diner del barrio, cuidaba niños los fines de semana solo para alcanzar para el súper y la colegiatura de Álvaro. Hasta que un día el director me llamó aparte. Dolores, ya no eres tú, los niños necesitan más estabilidad. Y con eso perdí el último pedazo de mí que todavía se sostenía. No culpaba a Álvaro por portarse mal, solo era un niño. Empezó a faltar a clases, a pelearse. Traté de imponer disciplina, pero cada vez que le alzaba la voz, veía a Julián en sus ojos y me deshacía. Le di más de lo que debía. Necesitaba amor. Traté de darle todo lo que tenía, pero en algún punto ya no podía ni mirarme sin soltar un suspiro. La madre de Julián lo empeoró todo. Siempre decía que yo no estaba a la altura, que una maestra con sueños no debía aspirar a más. Una vez, después de una cena de Día de Acción de Gracias, me susurró entre dientes: debiste casarte con un bibliotecario. No fue al funeral de Julián. Mandó una tarjeta con un cheque que rebotó. 16 años. Ese es el tiempo que llevo siendo invisible. Me levanté y caminé por el pasillo, dejando que mis dedos acariciaran el papel tapiz gastado. Todo en muy lentecientes. Esa habitación del fondo aún olía a él. Libros, loción, cedro. Nunca dejé que vaciaran su estudio. Jimena se quejaba de que estábamos desperdiciando espacio,
pero yo la ignoraba. Era el último rincón que todavía se sentía como hogar. A veces me siento en su viejo sillón de cuero. Cierro los ojos y finjo que va a entrar por la puerta. Imagino sus pasos, la manera en que tarareaba desafinado cuando creía que nadie lo oía. Pienso mucho en esa noche, la que nunca volvió. Si lo hubiera suplicado que se quedara, si hubiera insistido, pero los remordimientos son bestias hambrientas. Te devoran vivas si los dejas. Y sin embargo, hoy algo dentro de mí se quebró. La forma en que Álvaro me miró, la manera en que Jimena se quedó atrás de él, como una sombra con filo. No querían lo mejor para mí. Querían que desapareciera. Tal vez me quedé callada demasiado tiempo. Tal vez era hora de escuchar las dudas que enterré bajo deberes y cuentos para dormir. Tal vez, solo tal vez, Julián dejó algo más que deudas y polvo. Me giré hacia el estudio. La puerta rechinó al abrirse. La luz de la tarde se desparramaba por el suelo como oro líquido. Entré y me paré en el centro del cuarto. El silencio me envolvía como un recuerdo. Y entonces lo oí. Un sonido hueco. Mi pie no había caído bien sobre la alfombra. Estaba cerca de la esquina lejana del cuarto, donde las tablas del piso no sonaban igual. Volví a pisar, pero, zunk, algo debajo. En cuanto escuché ese sonido hueco bajo el suelo, algo dentro de mí cambió. Fue algo sutil al principio, como un tirón suave en la esquina de una cortina vieja. Pero esa sensación se quedó conmigo mucho después de salir de la habitación, siguiéndome hasta el sueño y despertando de nuevo en cuanto abrí los ojos a la mañana siguiente. Esa tarde, mientras Álvaro y Jimena estaban fuera y Mateo en la escuela, volví al despacho de Julián. Cerré con llave detrás de mí, aunque a nadie le importaba lo suficiente como para tocar la puerta. El entarimado en cuestión estaba desgastado por años de sol y pasos. Me arrodillé junto a él, con las manos temblorosas. No por dolor esta vez, sino por algo mucho más peligroso, la anticipación. No fue difícil levantarlo. Las tablas habían sido reemplazadas a las carreras hace años. Debajo, en una cavidad polvorienta de concreto, había una caja fuerte, antigua y pesada, de esas con dial de bronce y óxido en las esquinas. Se me cortó la respiración. Julián, susurré en voz alta, con un temblor que mezclaba asombro y miedo. ¿Qué dejaste atrás? Mi mente corría. No había visto esa caja fuerte en años. No desde que la instaló, escondida en un armario cuando todavía éramos jóvenes y soñábamos con una jubilación tranquila. Pero había algo que sí recordaba con claridad. Aquella llavecita de bronce que una vez me mostró riendo. Just in case I forget the combination, Sandy, always good to have a backup. Jamás pensé que la necesitaría. Me levanté y crucé al viejo escritorio donde sus cosas seguían intactas tras más de una década. Tercer cajón. Debajo de pólizas amarillentas y bolígrafos rotos. Ahí estaba. Con los dedos temblando volví a la caja, me arrodillé de nuevo y deslicé la llave en la cerradura. Giró con un suspiro metálico. La puerta se abrió despacio, revelando sombras y después secretos. Fajos de billetes de $100 atados con cintas descoloridas. Estuches de joyas con piezas que no veía desde hacía años. Regalos de Mid-80 System, Julián, que yo había creído vendidos o perdidos. Algunos objetos pequeños, antiguos, envueltos en tela. Una brújula de bronce, un amuleto de plata, una figurita de jade que parecía demasiado valiosa para haber estado tanto tiempo guardada. Pero fueron los papeles los que me dejaron sin aliento. Una carpeta con la etiqueta Derrick Imports. Y debajo, una libreta de cuero gastada. La letra de Julián. Me senté sobre los talones, la libreta contra el pecho como si fuera un latido. Por mucho rato no me moví. Cuando por fin la abrí, el olor a tinta vieja y papel me envolvió. No era un diario en el sentido clásico, era más bien un registro. Entradas cortas, pensamientos sueltos,
números, nombres, una preocupación que se hacía más densa con cada página. Él sabía que algo no iba bien. "Derek's pushing me to finalize the Budapest deal", decía una línea. "Too much risk, the valuation doesn't add up". Otra entrada. "Found discrepancies in the warehouse inventory. Someone skimming. Could be Derek or someone Derek's working with". Luego, "Threatened me today. Said I was too sentimental. To be in this business. I don't trust him anymore". Y finalmente la última página, corta, apresurada, como si la hubiera escrito minutos antes de irse. "If you're reading this, something's gone wrong. I kept this for us. This money, these assets. It was supposed to be our retirement if I'm gone. I'm sorry, Sandy. Use it to pay off the debts. Life well. This is the only insurance I could leave behind". No llore. No en ese momento. Él. Duelo es raro así. Espera a que recuperes el aliento para volverte a dejar sin aire. Luego encontré el casete, una cinta pequeña dentro de un sobre con la leyenda Private November 12th, 07. No tenía cómo reproducirla, pero aunque no pudiera oírla, lo supe. No era solo una caja fuerte. Era un mensaje, una advertencia, un regalo, una despedida. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, rodeada por las reliquias de una vida que pensé perdida. Finalmente, escuché el chirrido de los frenos del autobús, escolar afuera. Mateo entró, dejó caer su mochila y corrió hacia el estudio como siempre. Se quedó helado al ver las tablas del piso abiertas. «¡Wow!», susurró. «Abuela, ¿qué es eso?». Sonreí apenas. «Algo que tu abuelo nos dejó». Sus ojos se agrandaron. «¿Como un tesoro?». «Algo así», le dije, «pero no se trata solo de dinero dorado, es la verdad». Me ayudó a volver a envolver las piezas con cuidado. Era un niño tierno, meticuloso, respetuoso, nada que ver con su padre a esa edad. Me partía el alma ver cómo Jimena se esforzaba por arrancarle esa ternura, y por eso pasó lo que pasó. Esa noche, después de cenar, Jimena vio el rastro de Demochetzin, polvo en el despacho, y ató cabos. Mateo había estado involucrado. Estalló. Delante de Álvaro, delante de mí. Ha estado ayudándola a levantar las tablas del suelo en la presa. ¿Es en serio? Solo tenía curiosidad, dije, colocándome entre ella y Mateo. No, estaba husmeando. Soltó, agarrándolo de la muñeca, y cuando un niño desobedece, aprende. A las malas. Escuché el golpe seco de su mano contra él. «No dejes que te arrastre otra vez a sus delirios», le susurró con veneno. Mateo no lloró. Solo me miró, herido. No por el dolor, sino por la traición. Cerré el puño, abrí la boca, luego la cerré. No dije nada, aún no. Pero algo dentro de mí volvió a romperse. Más tarde esa noche, mientras intentaba leer el contrato que Julián había firmado con Esteban. Docenas de páginas, nombres extraños, términos que apenas comprendía. Sentí una mirada fija en mí. Álvaro estaba parado en el pasillo observando. «Espero que no estés haciendo una tontería», dijo en voz baja. «Estoy leyendo», respondí. «¿Eso también está prohibido ahora?». No se rió. Solo me sostuvo la mirada por un momento largo y después se fue. Supe entonces que sospechaba. Tal vez incluso estaba preocupado. Pensaba que había descubierto algo, y tenía razón, pero no tenía idea de qué. Al día siguiente tomé uno de los artefactos más pequeños, un anillo tallado en marfil, y fui a una tienda de antigüedades que no visitaba desde hacía años. Mae, la dueña, también estaba más vieja. Su cabello había encanecido, sus manos se veían rígidas, pero sus ojos seguían igual de agudos. Cuando coloqué el anillo sobre el paño de terciopelo, lo miró largo rato. «¿De dónde sacaste esto?». «Pertenecía a mi difunto esposo», dije sin más. Lo levantó examinando el grabado fino. «¿Tienes prueba de propiedad?». «Sí».
Le pasé la carpeta que había sacado de la caja fuerte. Se quedó un segundo en silencio. Dolores, esta pieza vale más de $20,000. Si alguien te acusa de haberla robado, sentí el peso de lo que no dijo. Era mayor, sola, un blanco fácil. «Conociste a Julián», dije en voz baja. «¿Sabes qué clase de hombre era?» Su expresión se ablandó. Asintió despacio. «Sí, claro que lo conocí». Prometió ayudar en silencio, sin levantar sospechas. Dijo que tenía contactos que podían verificar la autenticidad y mantener todo fuera de los libros. Por ahora, al salir a la luz del día, el viento más frío de lo que recordaba, entendí algo. El pasado todavía no había terminado conmigo. No dormí la noche que encontré el cuaderno, ni la siguiente. Algo dentro de mí había cambiado para siempre, como si una parte de mi columna, encorvada durante años, comenzara a enderezarse. Esperé hasta que la casa quedó en silencio otra vez, hasta que Jimena apagó la última luz del pasillo y la respiración de Mateo sonaba tranquila a través de la pared delgada. Entonces volví al despacho, la caja fuerte ahora cuidadosamente, oculta bajo las tablas del piso. El cuaderno en mi regazo parecía una cosa viva. Julián siempre había sido un hombre meticuloso. Su caligrafía, incluso cuando iba deprisa, tenía una elegancia particular, como cuando solía apartarme el cabello de la cara con esos dedos ásperos y cuidadosos. Las entradas no eran diarias, pero bastaban, lo suficiente para armar una imagen o al menos su contorno. Esteban dice que este trato lo cambiará todo. Budapest, antigüedades raras, rotación rápida. Dice que tengo suerte de estar incluido. Le dije que lo pensaría. Tomé el préstamo hoy. La hipotecaria lo aprobó. No incluí la casa. No puedo arriesgar nuestro hogar. Le dije a Sandy que era solo un fondo puente para el envío de primavera. Revisé los documentos de origen. Algo no cuadra. La procedencia no coincide. Le pregunté a Esteban y se rió. Nadie revisa nada, dijeron. Le dije que quería salir de Usmedetesnite. Esto se volvió helado. Muy helado. «Ya es tarde para la moral, Richie», dijo. Sonrió al decirlo. Todavía tengo grabada esa sonrisa. Esteban tenía esa cara que podía fingir ternura el tiempo justo para que dudes de tu intuición. El día que lo conocí, pensé que estaba esforzándose demasiado. Ahora sé que no se estaba esforzando en absoluto. Estaba ocultando algo cruel. Si algo me pasa, que se sepa que no me fui en silencio. Sandy, esto ya no tiene que ver con dinero. Es cuestión de hacer lo correcto. No puedo quedarme callada. Las últimas 2 páginas ni siquiera eran entradas completas, solo garabatos. Una paranoia que crecía. Notas sobre documentos desaparecidos. Esteban apareciendo sin avisar. Y luego, con una letra temblorosa e irregular. Si estás leyendo esto. Ya me fui. Apreté el cuaderno contra el pecho y me dejé llorar. Por el hombre que perdí, por la confianza que él depositó en alguien que lo destruyó, y por la versión de mí misma que enterré hace mucho para poder sobrevivir. A la mañana siguiente, mientras Álvaro y Jimena discutían sobre refinanciar su coche, envolví las pruebas más comprometedoras que encontré en la caja fuerte. El contrato de Julián con Esteban, la foto de ambos dándose la mano en el almacén, un casete marcado oficina 10 de noviembre y varias impresiones con detalles de transferencias bancarias. Las metí en un sobre. Necesitaba respuestas legales. Me puse el abrigo más elegante que tenía, aunque el forro ya estaba roto, y me fui al centro. La oficina jurídica de Tomás Herrera y Asociados seguía igual que hace más de 10 años. La planta de plástico en la esquina seguía llena de polvo. La recepcionista, más joven de lo que esperaba, me miró con una mezcla de educación y desconcierto. «Vengo a ver al señor Herrera», dije. Me sonrió con disculpas. «¿Tiene cita?». Le devolví una sonrisa cansada. «Dígale que soy Dolores Márquez. Él se va a acordar». Y se acordó. Tomás se veía más viejo de lo que recordaba. Su cabello, que antes era entrecano,
ahora era casi totalmente blanco. Al entrar a su oficina, todavía se percibía ese leve aroma a tabaco de pipa que siempre impregnaba sus trajes. «Dolores», dijo estrechándome la mano, «ha pasado mucho tiempo». «Sí», respondí, «demasiado quizás». No me preguntó por qué estaba allí. Esperó. Le deslicé el sobre por la mesa. Julián guardaba esto. Lo encontré hace poco. Creo que sabía que algo terrible le iba a pasar. Abrió el sobre despacio, revisando cada documento sin decir nada. Pero cuando llegó a la fotografía y vio el rostro de Esteban, se le tensó la mandíbula. «Vine a ti porque conocías a Julián», le dije. «Fuiste su abogado, su amigo». «Lo fui», respondió seco. «Pero eso fue antes de que se metiera con Vargas». «Sabías que algo andaba mal», dije con suavidad. No respondió. «Por favor, Tomás, no te estoy pidiendo que lo hagas público. Solo dime si esto tiene peso, si hay una posibilidad de hacer algo con esto». Suspiró y entrelazó las manos. Siempre pensé que Julián era ingenuo, creía demasiado en la gente. Y sí, sospechaba que los negocios de Esteban no eran limpios, pero Julián no quiso escuchar. Hasta que fue demasiado tarde. Quise gritar, pero en lugar de eso cerré los ojos. ¿Entonces lo dejaste morir incomprendido? «Yo no lo maté», dijo Tomás seco, «pero tampoco voy a desenterrar un cadáver para perder mi licencia ahora». Salí de su oficina con más frío del que traía al entrar, como si el silencio se hubiera vuelto contagioso entre los hombres que alguna vez se llamaron amigos de Julián. Afuera, el viento soplaba con más fuerza. Ese invierno llegó temprano ese año, mordiéndome a través del abrigo, cortando la piel. Pero lo más helado era mi corazón. Esa noche saqué del escondite el peine de marfil, uno que Julián decía había sido tallado en Italia, más antiguo que nuestro país, y volví a visitar a Ofelia en la tienda de antigüedades. Pasó los dedos sobre él con cuidado, mirándolo bajo una lupa. «Esto es calidad de museo», murmuró. «¿Se puede rastrear?», pregunté. Ella levantó la vista. «¿A tu esposo?». «Tal vez». «¿A ti?». «Depende. Solo quiero saber cuánto vale». Dudó un momento. Luego escribió algo en un bloc de notas y me lo deslizó. $28,000, y eso solo por el peine, junto con el amuleto, la brújula, las piezas de plata, los libros encuadernados a mano y las joyas. Su estimación oscilaba entre 900,000 y 1.2 millones. Me tomó varios minutos recuperar la voz. De verdad estaba pensando en el futuro. «Te estaba protegiendo», dijo Ofelia en voz baja, incluso cuando el mundo se volvió en su contra. Salí de la tienda con lágrimas en los ojos, no por el dinero, aunque la idea de una libertad financiera me revoloteaba en el estómago con una esperanza extraña y desconocida, sino porque Julián nunca dejó de amarme, incluso cuando yo casi había olvidado cómo amarme a mí misma. Esa noche escuché a Jimena en la cocina con Álvaro. «No quiere firmar. Está retrasando todo». «Es vieja», dijo Álvaro en voz baja. «Va a ceder o metemos a los tribunales. Sabes que la casa es mitad mía de todas formas. Tal vez deberíamos hacerla sentir lo suficientemente incómoda como para que se quiera ir». Se me cortó la respiración. Me alejé antes de oír más. Sí, me quedaba. Quizá habría dicho algo de lo que después me arrepentiría. En cambio, subí, cerré la puerta de mi habitación y me senté en el suelo con la libreta de Julián abierta frente a mí. Durante mucho tiempo, creí que el silencio era una forma de sobrevivir, pero quizá ya era hora de hablar. Para cuando llegó la mañana, algo dentro de mí se había sentado, como el polvo que finalmente toca el suelo después de años flotando en el aire. No me sentía valiente, no exactamente, pero me sentía despierta. Y eso bastaba para dar el primer paso. Esperé a que Jimena saliera a su clase de yoga y Álvaro se fuera al trabajo. Mateo aún estaba en la escuela. Me puse mi viejo abrigo gris, ese con botones que ya no combinaban,
y caminé las 8 cuadras hasta la oficina del sheriff. El sheriff Wilkins, su nombre real es Harold, pero nadie lo llama así. Lucía casi igual que en la secundaria, solo con más panza y más lento al levantarse. Compartimos una amistad tranquila alguna vez, en los tiempos antes de que Julián llenara cada rincón de mi vida. Me reconoció en cuanto crucé la puerta. Dolores, dijo levantándose detrás de su escritorio desordenado. Vaya, no lo puedo creer. No estoy segura de que sea necesario, respondí con una leve sonrisa. Se rió. ¿Qué te trae por aquí? No pareces del tipo que cruza la calle sin mirar. Saqué el sobre de mi bolsa, las copias de las páginas de la libreta de Julián, la foto y, lo más importante, el casete. Lo coloqué con cuidado sobre su escritorio. Creo que ya es hora de que alguien vuelva a revisar lo que realmente pasó con mi esposo. Su rostro se volvió serio de inmediato. Tomó los documentos, hojeó las primeras páginas, luego me miró de nuevo, ahora más lento. Estas son acusaciones graves, dijo. ¿Crees que asesinaron a Julián? Dudé. Todavía me costaba decirlo en voz alta, pero asentí. Creo que descubrió algo ilegal. Creo que Esteban Vargas lo silenció antes de que pudiera acudir a las autoridades. Y creo que he tenido demasiado miedo para enfrentar esa verdad hasta ahora. Se recargó en su silla. El cuero crujió debajo de él. El informe del accidente en su momento estaba limpio, pero si este audio tiene lo que yo creo que tiene, puede que no lo esté. No lo hemos escuchado, dije. No tengo reproductor de casetes, yo sí. Abrió un cajón y sacó una grabadora que parecía no haber sido usada desde principios de los 2000. Metió el casete y presionó play. La voz que salió era la de Julián. Clara, directa y nerviosa. No puedo seguir fingiendo que esto es legítimo. Estos artefactos no tienen la documentación adecuada, Esteban. Y ahora estás hablando de moverlos por canales sin licencia. Eso no solo es poco ético, es ilegal. La voz de Esteban, baja y con un tono casi burlón. ¿Tú crees que a esos donadores de museos les importa de dónde vienen las piezas? Solo quieren placas con sus nombres y un poco de prestigio. Despierta. Julián, ahora estás en el mundo real. Wilkins pausó la grabación. No dijo nada durante un largo momento. Bueno, dijo al fin. Sabía perfectamente en lo que se estaba metiendo. ¿Eso basta?, pregunté. ¿Para reabrir algo? Se frotó la mandíbula. No basta para probar que hubo algo turbio, pero sí para revisar los negocios de nuevo. En cuanto empiece a escarbar en los tratos de antigüedades de Esteban, la presión podría hacer que algo salga a la luz. Si hay huellas, las encontraremos. Exhalé lentamente, sin darme cuenta de que estaba conteniendo el aire. Eso era todo lo que necesitaba saber. Miró de nuevo la foto. Él te dejó todo esto, ¿no? ¿Para protegerte? Sí, susurré. Y pienso protegerlo también. Incluso ahora. Cuando me levanté para irme, Wilkins me tocó el brazo con suavidad. Siempre. Te admiré, Dolores. Incluso cuando tú no lo notabas. En ese gesto había calidez, amabilidad, no romance. Y por un instante me permití sentirme agradecida por ello. Al volver a la casa, el frío había regresado. No solo por el clima, sino por las miradas que sabía que me vigilaban. Álvaro había instalado una pequeña cámara en una esquina de mi habitación. La encontré por casualidad, escondida en una planta de mentira cerca del librero. Esta vez, el corazón no se me aceleró. Simplemente la desconecté, la puse sobre mi buró y dejé que mirara al techo. Más tarde esa noche, Jimena entró en mi cuarto sin tocar. Desconectaste la cámara. Lo hice. No tienes nada que esconder, ¿verdad?, preguntó sonriendo sin calidez. Solo mis pensamientos, respondí, que creo que aún tengo derecho a mantener, privados. Entrecerró los ojos y se acercó más. No olvides que esta no es solo tu casa. No, respondí. Es de Álvaro y mía, mitad y mitad. Solo estás ocupando un espacio prestado.
Su rostro se endureció. Dio media vuelta y se fue, azotando la puerta. Esa noche, mientras bajaba las escaleras con una canasta de ropa, Jimena pasó junto a mí en el descanso. Me rozó el brazo al pasar con la fuerza justa. Mi pie resbaló y me golpeé fuerte contra la pared. ¡Ay, no!, exclamó desde abajo. ¿Estás bien, Dolores? Seguro te mareaste. Me quedé en los escalones un buen rato, recuperando el aliento, sobándome el hombro. Sin moretones, sin fracturas, solo una grieta más en una pared que ya se venía abajo. Al día siguiente, Ofelia me recibió en la entrada trasera de su tienda. Me ayudó a mover varios objetos envueltos a su bodega. El espacio era estrecho pero limpio y, sobre todo, seguro. ¿De verdad vas a hacer esto?, dijo mientras cerraba con llave el gabinete. Tengo que hacerlo. No puedo seguir guardando todo en esa casa. Ya empiezan a sospechar. Vino un tipo, agregó, con tono más serio. Dijo que preguntaba por antigüedades, pero mencionó tu nombre. Su sonrisa no llegaba a los ojos. Sentí un escalofrío subirme por la espalda. ¿Qué dijo exactamente? Solo que debería tener cuidado con a quién ayudo. Asentí lentamente. Eso suena a alguien que Esteban podría haber enviado. No le tengo miedo, dijo. Pero ten cuidado, Dolores. Estás revolviendo una olla que llevaba mucho tiempo quieta. Lo sé, respondí. Pero tal vez nunca debió quedarse quieta. Esa noche me quedé sola en el estudio. Mateo me había pasado una nota a escondidas antes de dormir, doblada dentro de mi uno de sus cómics. Solo 6 palabras escritas con letras torcidas pero cuidadosas. I believe you. I love you. A veces las palabras más pequeñas cargan el peso más grande. Miré hacia el suelo donde la caja fuerte seguía oculta bajo las tablas. Luego al cuaderno en mis manos. Pasé años creyendo que callar era ser fuerte. Pero quizá la verdadera fuerza era hablar ahora, mientras aún importaba. Álvaro no era malvado, pero sí era pequeño, limitado en su forma de pensar, limitado en su manera de querer. Y por fin entendí que no se trataba de que no pudiera confiar en él. Es que nunca me quiso lo suficiente como para merecer esa confianza. No me veía, ni como persona ni como madre. Pero ahora yo sí me veía. Y por fin estaba lista para actuar como si valiera la pena. Acepté firmar. Después de todo, después de los golpes silenciosos, las sonrisas que escondían heridas, los años encogiéndome para no incomodar, dije que sí. Lo dije bajito, en la mesa del desayuno, mientras Jimena fingía leer un correo y Álvaro deslizaba el dedo por su celular. La luz de la mañana caía dispareja sobre el piso de la cocina, lanzando sombras alargadas que parecían más sinceras que cualquiera de los que estábamos ahí. Voy a firmar los papeles, dije. Ya es hora. Jimena levantó la mirada primero. Sus ojos iban con cuidado, demasiado rápido como para estar sorprendida. ¿Estás segura? Asentí. Álvaro exhaló, pero no fue alivio. Fue algo más frío, satisfacción, como si hubiera ganado algo. Creo que es la mejor decisión, dijo, sin mirarme a los ojos. Nos encargaremos de la venta. Puedes mudarte este fin de semana. Tal vez fui ingenua al imaginar un momento de ternura. Gracias. Un instante en que me viera no como una carga, sino como una madre. Pero no hubo nada. Igual sonreí. Esa parte se me daba bien. Había decidido irme, y no solo de la casa. Dejaba atrás esa partecita dolida de mí, que aún esperaba que algún día Álvaro entendiera lo que había sacrificado por él, lo que perdí, lo que enterré para poder seguir. Esa tarde llamaron a una reunión familiar en la sala. Jimena preparó té, su versión de la civilidad. Álvaro llevaba puestos sus pantalones de oficina, como si esto fuera una negociación, de trabajo. Mateo estaba sentado en las escaleras medio escondido, los ojos bien abiertos. Cerramos la venta la próxima semana, anunció Álvaro. Ya aceptamos una oferta. Comprador de contado. ¿Quieren remodelar?
Claro, murmuré. ¿Para qué conservar lo viejo cuando puedes destruirlo y llamarlo progreso? Jimena me ignoró. Tendrás que desocupar mañana. Contratamos un servicio de mudanza para tus cosas, las que decidas llevarte. ¿Y a dónde se supone que voy?, pregunté. Un departamentito amueblado en el centro, respondió demasiado rápido. Mes a mes. ¿Será suficiente? Suficiente. Repetí la palabra. Me observaron firmar los documentos de transferencia como halcones sobre un animal herido. Y cuando el último trazo de mi pluma completó la última página, cerré la carpeta con cuidado y me puse de pie. Empacaré esta noche. Jimena parpadeó. ¿Esta noche? Pensé que querías hacer esto rápido. Vaciló. Sí, claro. Álvaro no dijo nada. Miraba los papeles como si fueran lingotes de oro. Esa noche no lloré, tampoco sentí victoria. Solo me sentí vacía. Pero era una clase de vacío distinta a la que había sentido antes. No era el vacío que deja una pérdida, sino el que llega cuando al fin te liberas. Como soltar el aire después de años aguantando la respiración. Un vacío que despeja el alma para que algo mejor pueda llegar. No me ayudaron a empacar. Tampoco lo esperaba. Al amanecer, 2 maletas ya estaban junto a la puerta. Mis recuerdos se habían guardado semanas antes. En el cuarto de almacenamiento de Ofelia, en los rincones de mi libreta, en las palabras que solté en la oficina del sheriff Wilkins. Me fui sin despedirme. Nadie me despidió. El departamento era pequeño, pero era mío. Una sola habitación con una cocineta y una ventana angosta que daba a un callejón de ladrillo. Ahí había una calma que no sentía desde hacía años. No era soledad, era paz. La primera noche preparé té y me senté junto a la ventana, viendo caer la nieve. Por un largo rato solo escuché el silencio. La semana siguiente me reuní de nuevo con Wilkins. Esta vez no llevaba uniforme, solo un abrigo grueso y una bufanda de estambre que parecía hecha a mano. Nos sentamos frente a frente en la cafetería del barrio. De esas con sillones de vinil agrietado y meseras que recuerdan tu nombre. Lo tenemos, dijo simplemente. Esteban Vargas, violaciones aduanales, posesión ilegal de antigüedades protegidas, fraude electrónico. Los federales llevaban años armando el caso. Tu grabación ayudó. ¿Y Julián?, pregunté con la voz atorada. Wilkins asintió despacio. Los detalles de su muerte están bajo revisión. Ya hay suficiente para abrir una investigación sobre si hubo manipulación del vehículo. El informe original, digamos que fue apresurado. Puede que alguien haya influido. Un juez involucrado en ese entonces también está bajo revisión interna. Miré mis manos. Últimamente se veían más viejas, más parecidas a las de mi madre de lo que recordaba. ¿Entonces hay posibilidad de que la verdad salga a la luz? Hay más que una posibilidad, Dolores, dijo. Ya hay impulso. Asentí, en silencio, con lágrimas calentándome las esquinas de los ojos. Él añadió con suavidad. Hiciste lo correcto. Yo había hecho lo difícil. A veces eso es lo único que podemos esperar. Una semana después, la noticia estalló. Empresario local arrestado en operativo federal, red de contrabando de antigüedades expuesta. Nuevas preguntas surgen sobre accidente fatal en 2007. El silencio de una viuda podría revelar la verdad. Álvaro no llamó, pero Jimena sí. Brevemente, su voz era tensa. Nos hiciste quedar como unos tontos, dijo. No, respondí. Solo dejé de fingir. Escuché de Mateo unos días después. Una carta esta vez, doblada con cuidado, con dibujitos a lápiz en las orillas. Querida abuelita, te extraño. Mamá y papá están enojados todo el tiempo ahora. Los oí decir que eres peligrosa, pero yo no lo creo. Yo creo que eres valiente. Quiero ir a verte. Prometo estar callado y no ocupar mucho espacio. Con cariño, Mateo. Leía esa carta cada noche.
quedaba un último detalle que aún no decidía. La caja fuerte de Julián guardaba más de lo que jamás imaginé, suficiente incluso después de impuestos y abogados para vivir tranquila, para empezar de nuevo. Tal vez incluso para ayudar a otros. Al principio pensé en compartirlo, en darle una parte a Álvaro, quizás en parte. Seguía siendo mi hijo, pero me senté con esa idea, le di vueltas como a una piedra en la mano, y entonces la vi con claridad tal como era. Un reflejo, una costumbre, la misma que me había hecho callar cuando me maltrataban, la misma que me enseñó a darlo todo sin pedir nada a cambio. Álvaro no solo falló en protegerme, una y otra vez eligió ser parte de mi destrucción. Observó cómo su esposa me humillaba y, peor aún, permitió que ella dirigiera sus acciones como si fuera una marioneta. Ahora no le daría nada, no por crueldad, sino porque el amor sin respeto no es amor. Dejaría algo para Mateo, un fideicomiso cuando cumpliera la mayoría de edad, y mientras tanto me reconstruiría. No para volver a ser la mujer que fui, sino para convertirme en alguien nueva, alguien que ya no confunde aguantar con ser virtuosa. Cuando volví a visitar a Ofelia, sonrió en cuanto crucé la puerta. «Te ves más alta», dijo. «Me siento más ligera», respondí. Me llevó al cuarto de atrás donde guardábamos las cosas. «¿Y ahora qué?» «Ahora», dije, «vamos a decidir qué se comparte con el mundo y qué se queda conmigo». Ella asintió. «¿Y lo demás?» Sonreí apenas. «Lo demás es solo la historia aprendiendo por fin a hablar». ¿Crees que Álvaro y Jimena se arrepentirán cuando se enteren de la herencia de $1 millón? ¿O les bastará con quedarse con la casa y deshacerse de su madre? ¿Dolores será realmente fuerte y decidida esta vez o la historia volverá a repetirse? Después de aquella visita a Ofelia, regresé al departamento con el corazón latiendo distinto, no más rápido, no más lento, solo distinto, como si por fin llevara el ritmo de mi propia vida. Me senté junto a la ventana, el té entre las manos, y observé el callejón. Las luces parpadeaban en la distancia. Una pareja discutía en voz baja cerca de los contenedores. Una anciana cruzaba arrastrando una bolsa con ruedas, y yo por primera vez en mucho tiempo no me sentí invisible. Sentí que era parte del mundo, aunque fuera en un rincón olvidado del mapa. Al día siguiente, fui a la oficina del notario. Quería asegurarme de que el fideicomiso para Mateo quedara perfectamente establecido. No iba a cometer el error de dejar nada sin amarrar. El dinero no era todo, pero podía ser un escudo. Uno que lo protegiera si sus padres decidían convertir su ternura en debilidad. Mientras el notario revisaba los papeles, pensé en su carita, en su voz cuando me decía que yo era como Saturno. «Tienes anillos, abuela, solo que no se ven». Ese niño merecía más que promesas rotas y gritos desde la cocina. Volví a casa al anochecer y encontré una carta sin remitente bajo la puerta. La abrí con cuidado y reconocí la letra de Álvaro. Solo 3 líneas. «Lo siento, no supe hacerlo mejor. Espero que encuentres la paz que mereces». No había disculpa real, no había intento de enmendar, solo palabras vacías como las que usaba cuando era adolescente y rompía algo que no sabía cómo arreglar. No lloré, ya no. Pasaron los días. En la televisión hablaban de Esteban Vargas como si fuera un villano de película, arrestado, en espera de juicio. Nuevos cargos cada semana. Una red de tráfico internacional, decían. Yo escuchaba en silencio, reconociendo nombres y fechas que Julián había escrito con manos temblorosas años atrás. La justicia no llegaba rápido, pero al menos había empezado a caminar. Un martes cualquiera, mientras organizaba las cosas en mi pequeño librero, recibí la visita de Mateo. Ofelia lo había traído, su madre no lo sabía. «Solo 1 hora», dijo, y después nadie supo nada. Cuando lo vi cruzar el umbral, mi alma entera se iluminó.
Me abrazó con fuerza, como si con ese abrazo pudiera recomponer todos los días que pasamos lejos. ¿Estás bien, abuela?, me preguntó. Estoy aprendiendo a estarlo, le respondí. Nos sentamos juntos en el piso, rodeados de libros y de esa calma que solo los niños saben traer. Me enseñó un dibujo nuevo. Yo con una capa de heroína, volando, sobre una ciudad gris. Tú lo salvaste, ¿verdad? No supe qué decir. Solo lo miré con ese amor que ya no necesita explicaciones. Después de que se fue, me quedé pensando en todo lo que había perdido, en todo lo que aún podía construir. Tal vez no tenía una gran familia, tal vez nunca volvería a ver a Álvaro con los ojos de madre esperanzada, pero tenía a Mateo, tenía mis recuerdos, tenía la verdad. Una noche soñé con Julián. Estábamos en el patio de la casa antigua, él tocando un disco viejo mientras las luces colgantes parpadeaban, como luciérnagas. Me miraba como lo hacía cuando aún éramos jóvenes. Lo lograste, me decía. Sandy, lo lograste. Me desperté con el corazón lleno, no de nostalgia, sino de certeza. Era hora de decidir el destino final de las reliquias. Ofelia me había ofrecido ayudar a crear una pequeña exposición, no para hacerme famosa ni para vender el pasado, sino para contar la historia de un hombre que quiso proteger a su familia y de una mujer que por fin encontró su voz. El día que te entregamos la primera pieza al museo local, Mateo vino conmigo. Caminó junto a mí por los pasillos, admirando las vitrinas con ojos grandes. Cuando llegamos a la urna donde colocaron la brújula de bronce, me tomó la mano. ¿Y ahora, abuela?, preguntó. Ahora, le dije, dejamos que el mundo escuche. Los meses siguientes pasaron como hojas que caen lento, no en silencio, pero sin prisa. Cada mañana me despertaba con menos peso en el pecho. Mi cuerpo seguía adolorido. Sí, las rodillas protestaban cuando me levantaba de la cama y las manos se cerraban con dificultad. Pero algo dentro de mí, algo más profundo, se estaba sanando. El alma, tal vez. El fideicomiso de Mateo quedó sellado. Ofelia fue una de las testigos. Elegí que se entregara a sus 18 años, con una condición escrita en puño y letra, que nunca fuera utilizado para lastimar a otros ni para borrar su ternura. Si algún día le preguntan por qué, quiero que sepa que fue por amor, por el tipo de amor que no pide, que no exige, que solo protege. Una mañana fría, recibí una carta del despacho del sheriff Wilkins. Vargas había aceptado un trato. Confesó los delitos menores a cambio de una sentencia reducida, pero los federales lo perseguían por los cargos internacionales. En su confesión mencionó a Julián. Lo llamó el idiota que se echó para atrás al último minuto. Esa línea fue suficiente para que se reabriera oficialmente la investigación de su muerte. No por accidente, no por azar, sino por traición. Y por fin, la historia decía la verdad. El periódico local publicó un reportaje de 2 páginas. Titular: La voz que rompió el silencio. La historia de Dolores Márquez. No lo leí completo, solo vi la foto. Yo, parada junto a la brújula de Julián, con Mateo sonriendo tímidamente a mi lado. No necesitaba más, no buscaba fama, solo justicia. Y, en cierto modo, ya la tenía. Álvaro nunca volvió a escribirme, ni una palabra. Tal vez su orgullo no lo permitía. Tal vez su culpa se disfrazó de distancia. Jimena me bloqueó en todo, pero Mateo, mi niño Saturno, me escribía cada semana. Dibujos, cartas, a veces solo una hoja doblada con una estrella dibujada y la palabra gracias en el centro. Un día de primavera, cuando el sol por fin calentaba el concreto del callejón frente a mi departamento, lo vi llegar con una mochila y una sonrisa que me quebró por dentro. Ya tenía 12 años, más alto, más callado, pero sus ojos seguían siendo los mismos. ¿Puedo quedarme contigo unos días?, me preguntó sin rodeos. Llamé a Ofelia. Hablamos con un abogado.
con un trabajador social. Jimena lo había castigado por visitarme, lo encerró en su cuarto, le quitó sus dibujos y él escapó, no para vengarse, no por rebeldía, sino por amor. Me eligió, a mí. No sabía si la ley me lo permitiría, pero estaba dispuesta a luchar, una vez más, por él. La batalla fue lenta, costosa, emocional, pero logré obtener custodia compartida. Álvaro ni siquiera se presentó. Jimena lloró en la audiencia, pero su rabia era más grande que su amor. El juez falló a favor de Mateo. El menor tiene derecho a mantener una relación sana con la figura materna positiva, dijo. Yo era esa figura. Después de todo, cada noche, cuando Mateo dormía en el catre junto a mi cama, sentía que el mundo por fin tenía sentido. No perfecto, pero justo. Empezamos a salir los fines de semana, al cine, al parque. Le enseñé a hacer sopa de lentejas y él me enseñó a usar TikTok. Me dijo que quería ser astrónomo, o dibujante, o ambas cosas. Una tarde, mientras paseábamos entre los pasillos del museo, se detuvo frente a la brújula. Me miró de reojo y dijo, ¿tú crees que el abuelo sabía todo lo que iba a pasar? Lo pensé. Mucho. No lo sabía, respondí con suavidad, pero lo temía. Y por eso dejó todo listo, para que si yo despertaba algún día, tuviera algo con qué empezar de nuevo. Mateo asintió, en silencio, como si lo entendiera todo. Y entonces supe que mi historia ya no era solo mía, era suya también. Que al final de todo, la verdad no me salvó por completo, pero me permitió salvar algo mucho más importante, a él. Aguantar no siempre es un acto de valentía, a veces es solo una forma de olvidar quién eres. Yo confundí el silencio con la paz, la entrega con el deber y el amor con la deuda. Pasé años creyendo que, si daba suficiente, si aguantaba lo suficiente, al final alguien voltearía a verme y diría, gracias por quedarte, por sostenerlo todo. Pero esa mirada nunca llegó. Y cuando lo entendí, tuve que aprender a mirarme con ternura yo misma. Mi historia no es única. Hay muchas Dolores allá afuera, mujeres que se hicieron pequeñas para que otros pudieran crecer, que entregaron todo sin dejarse nada. Y lo que quiero decirles desde lo más profundo de lo que ahora soy es esto: no es tarde. Nunca es tarde para despertar, para levantarte, para volver a escribir tu historia, incluso si tiemblan las manos. Incluso si nadie aplaude. No lo hice para vengarme, lo hice para no desaparecer, para que mi nieto supiera que se puede ser fuerte sin ser cruel y valiente sin ser ruidoso, que defender tu lugar en el mundo no te convierte en egoísta, sino en humana. Si esta historia llegó hasta ti, no pido que me aplaudas, solo que pienses en tu madre, en tu abuela, en esa mujer callada que tal vez siempre estuvo ahí, en la sombra, cuidando sin pedir nada. Pregúntale qué sueña, escúchala. Tal vez así, entre todos, empezamos a curar generaciones enteras de silencios heredados. Y si algo en lo que leíste te hizo pensar, te hizo recordar, te tocó aunque fuera un rincón del alma, cuéntamelo. Estoy lista para escuchar, porque después de todo, las historias no terminan cuando se escribe la última línea. Terminan cuando alguien más las toma entre sus manos y se atreve a responder. ¿Te pasó algo parecido? ¿Te reconociste en algún fragmento? ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Te leo.